Bienvenidos al canal Viajando con Buda. Permitirme que cuente una pequeña historia. A menudo leía un blog llamado el blog de Tao, un blog que realmente me sorprendía por la profundidad en que trataba los diferentes temas, siempre por supuesto alrededor del budismo. Un día, al entrar a leer, se podía ver la fotografía de un precioso gato blanco con la leyenda Tao 2010-2024. Sabíamos todos los que leíamos ese blog que era el final de una etapa, que era el final del blog, porque siempre el autor había dicho que ese blog empezó con el nacimiento de Tao y moriría con él. Era sin duda una mención implícita a la impermanencia, tan presente en la filosofía budista. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el autor de ese blog, con Óscar Linares. Con él vamos a hablar en profundidad de un tema realmente interesante, el Yogacara, una de las filosofías fundamentales para entender el budismo Mahayana. Buenas tardes, Óscar. Muchísimas gracias por participar, por hacer un vídeo con nosotros en Viajando con Buda y es un auténtico placer tenerte. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Entonces, que íbamos a hablar un poco sobre la filosofía Yogacara. Sí, Pues señor. tengo una serie de preguntas que me gustaría hacerte para la audiencia, para que la audiencia pueda entender exactamente qué es exactamente la filosofía Yogacara y por qué es tan importante entenderla dentro de lo que es el budismo mahayana. Muy bien. Lo primero decir que a mí es una de las filosofías que me entusiasma, ¿no? Del budismo. Me parece que se adelantó un montón a su tiempo y es muy importante. De hecho, todo el budismo mahayana yo creo que se puede considerar que se construye a partir de dos piezas, que una es la Madhyamika, ¿no? Con Nagarjuna, y la otra es Yogacara. Entonces, en cierta manera, todo el budismo mahayana contiene, raro será que no contenga, en todo o en parte, la filosofía Yogacara y por tanto es muy importante, creo que es vital. La filosofía Yogacara, que además se conoce con muchos nombres, porque también cita Matra, ¿no? O Viñanapada, pues una de las cosas que coloca es la mente en el centro, ¿no? De la filosofía, que es algo muy interesante. La conciencia, la mente es lo fundamental, lo que está en el centro. Y en ese sentido creo que se alinea muy bien con formas de ver el mundo que aparecerían mucho más tarde. Se adelanta muchísimo, pienso yo, muchísimos siglos a formas de ver la realidad que incluso hoy en día se están discutiendo, están encima de la mesa, ¿no? De cómo es la realidad, hasta qué punto la conciencia la construye. Y tiene semejanzas con la filosofía, con el idealismo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico que podemos más adelante podemos hablar. Pero Sí. antes sí sería interesante en que mencionáramos algún autor, ¿no? Alguna persona relevante, ¿no? Históricamente en el Yogacara. ¿De quién podríamos hablar? Sí, sí, si colocamos un poco la doctrina en el tiempo, hay que situarse alrededor del siglo IV, ¿no? De 3-4 de nuestra era. Es decir, bastante a posteriori del Buda histórico, que siempre lo situamos, ¿no? En el siglo V, por ahí, ¿no? Con 5 más o menos. Y lejos, por otro lado, de otras doctrinas posteriores budistas. Pero sobre todo los grandes nombres que construyen Yogacara tienen una curiosidad, es que son dos hermanos. A veces se dice medio hermanos, pero que son dos hermanos y esto también es un poco habitual, ¿no? Y son Asanga y Vasubandhu. Asanga y Vasubandhu, que alrededor del siglo IV perfilan casi totalmente lo que es la doctrina Yogacara. Yo creo que es una doctrina que queda muy terminada, que no siempre es así, ¿no? Con las enseñanzas de estos dos grandes maestros. Luego, por supuesto, hay aportaciones, pero
lo básico de la doctrina ya se define muy rápidamente por parte de Asanga y Vasubandhu. Como curiosidad, de Asanga se dice que el propio Maitreya, que es el Buda del futuro, era el que le enseñaba, ¿no? En el momento ya de madurez espiritual, ¿no? Cuando Asanga era maduro totalmente espiritualmente, ya era un maestro. Lo que dice la tradición es que subía al cielo de Tusita y allí recibía y las enseñanzas que le impartía Maitreya, el Buda del futuro. Y de hecho hay 5 tratados que se considera que son prácticamente dictados por Maitreya, ¿no? A Sangha. Muy interesante. Estos Sin, quizás serían los dos nombres, ¿no? Más destacados del sin Yogacara. embargo, también es cierto que hay como versiones de estudiosos que dicen que Maitreya en este caso sería el nombre de un maestro de la época, ¿no? Sí. Sí. Hay dudas sobre si Maitreya existió como un maestro, porque también existen textos de Maitripa que están muy relacionados. Y la verdad es que sí, todo en el budismo tan antiguo está un poco perdido en la leyenda, ¿no? Incluso Asanga y Vasubandhu son personajes relativamente míticos, igual que lo es Nagarjuna y otros muchos. Entonces, lo que se sabe de ellos no es 100% sólido, ni se sabe todo. Mm. Por ejemplo, no es claro dónde nacieron, dónde nacieron. Hay historiadores que los sitúan entre Pakistán y Afganistán, pero otros en la India. Hasta ese punto son personajes, pues eso, perdidos un poco en la niebla del tiempo. Mm. Pero bueno, lo Exacto. que es seguro es que fueron los padres de Yogacara. En este caso hay pocas dudas, igual que Nagarjuna, ¿no? De toda la filosofía del camino medio y Madhyamika. Mm. Claro. Y tengo entendido que podríamos rastrear, ¿no? Antecedentes de la filosofía Yogacara en el budismo temprano, ¿no? Mm. Existen precedentes a Yogacara. El budismo temprano, de hecho, es, bueno, si entendemos por el budismo temprano el más temprano, el canon Pali, etcétera, en realidad es contrario o casi opuesto en algunos planteamientos metafísicos a Yogacara. Pero es cierto que ya habían escuelas previas, y de hecho se dice que Vasubandhu pertenecía a una de ellas. eh, y estas ya de alguna manera estaban empezando a renunciar al realismo absoluto, ¿no? Del canon Pali. El canon Pali al final tenía un planteamiento realista. Las cosas son como son, existen la materia, se estructuraba un poco como otras doctrinas antiguas de una manera diferente a la que hacemos nosotros, ¿no? Decían que había el elemento tierra, el elemento fuego, el elemento aire, etcétera, pero con átomos existentes como tal, ¿no? Partículas o solidez, ¿no? Mientras que escuelas posteriores, previas al Yogacara, como la Sautrantika, empezaban a dudar, empezaban a hacer planteamientos menos realistas. Entre otras cosas, decían que porque también consideraban que era auténticamente existente el tiempo, decían que el pasado y el futuro no existía, que solo existía el presente, lo cual es también un adelanto de muchas doctrinas modernas, no espirituales, que te hablan de cómo solo existe el presente y que hay que estar muy enfocado en el presente y demás. Y esto ya lo decían los Sautrantika. Pero en el aspecto del fenómeno, que es en lo que realmente construye la filosofía Yogacara, también ellos decían que realmente la materia no era algo sólido, que era la mente lo que era fundamental, lo que era primero. Y de esa filosofía, ya un poquito más idealista, como tú dices, ¿eh? Vasubandhu era monje de esta secta y se dedujo seguramente, o al menos ayudó a deducir toda la doctrina Yogacara, que al final es un poquito más radical, ¿no? Y afirma aquello de que todo es mente, ¿no? Y solo hay mente. Y eso sí que ya entronca 100% con el idealismo más puro. Aunque también los eruditos se pueden a discutir si es una doctrina totalmente idealista o solo parcialmente idealista, pero bueno. Mm. Sería interesante entonces adentrarnos un poco en las ideas principales, ¿no? de la filosofía Yogacara, ¿no? Mm. Como las tres naturalezas, las ocho conciencias. Cuéntanos un poquito, Oscar, que me consta que tú conoces mucho del tema. Al final lo principal es
que ellos afirmaban, bueno, y lo sigue afirmando la doctrina Yogacara, que solo existe el fenómeno y que solo existe el fenómeno como residente en la mente. Es decir, no es que exista puro y fuera de nuestra mente, sino que solo existe el fenómeno y está dentro de nuestra mente. Luego, toda nuestra experiencia es mente. Esa es la doctrina básica. A partir de ella, eh, Yogacara aporta ideas filosóficas muy interesantes, como las que tú comentabas, ¿no? La de las tres naturalezas es muy interesante. Podría ser un poquito comparable a las dos verdades del Madhyamika, pero ellos lo estructuran de una manera diferente. Dicen que hay tres naturalezas. Y las tres naturalezas que afirman que existen son la absoluta, la imaginaria y la condicionada o causal. ¿Y qué significa esto? Significa que para ellos, en realidad, hay operando en el universo, ah, no diríamos tres fuerzas, pero ellos lo llaman naturalezas. La causal es la que produce que cualquier cosa ocurra y se basa simplemente en el determinismo, en que las cosas pasan pues porque hay causalidad y hay determinismo. Luego estaría la imaginaria, que comprende todo el fenómeno mental y imputado surgido en la mente debido a esa causalidad. Es decir, ellos afirman que el fenómeno no surge solo, no surge de per se, surge porque existe un mundo causal, y eso entronca con, por ejemplo, de forma directa con los 12 eslabones, ¿no? Del canon Pali, de las enseñanzas de Buda, de cómo surge el sufrimiento, que también define una cadena causal, y al final, pues, por ejemplo, acaba en el devenir, la vida y la muerte. Y por último, hay una tercera naturaleza, que es la absoluta, que sería bastante cercana a lo que luego o durante esa época también se llamaba la naturaleza de Buda, ¿no? La naturaleza búdica, Tadavatarga, también muy difícil de pronunciar. Y que, y que es lo que en cierta manera da lugar a que todo lo demás pueda ser. Esta forma de ver el mundo explica un poco todo lo que nos ocurre desde su punto de vista, desde el punto de vista Yogacara. Entonces existe toda una causalidad fenoménica que genera ese mundo irreal para Yogacara o solo mente, en todo caso, si no es irreal. Y tras esas dos naturalezas aparentes está la naturaleza absoluta que lo genera todo, que está como un sustrato por debajo, de naturaleza búdica y que en realidad no tiene características. Y por ejemplo, el tema también es muy relevante, ¿no? El tema de la conciencia almacén. Se Sí. comenta, ¿no? Por ejemplo, dentro del Mahayana, que si la filosofía madhyamika nos puede hacer llevar un poco hacia el nihilismo, la filosofía yogachara puede hacernos tender al eternalismo, ¿no? Entonces sí creo que es muy Mm. interesante que nos explique un poco lo que es la idea de Alaya, de la conciencia almacén. Claro, la gran crítica a Yogacara por parte de los Madhyamikas, que como son dos corrientes que yo creo que son compatibles, pero pues lógicamente tenían sus debates, era que Yogacara afirmaba que la mente existía realmente, tan claro como eso. Que por otro lado parece bastante sensato. Y uno de los grandes, para mí, uno de los grandes hitos de Yogacara fue precisamente que construyó una estructura de cómo debería funcionar la mente, ¿no? Una propuesta de cómo debería funcionar la mente. Y aquí es donde entra lo que tú comentabas, Alaya, ¿no? Que es un concepto que luego se ha usado en todo el budismo a partir de ese momento. Ya está en todas las doctrinas budistas, pienso yo. No sé, no me suena ninguna que no contemple Alaya. Entonces, lo que hicieron los Yogacara es, a partir de su propia experiencia meditativa y, y lo que ya se había explicado previamente, porque en parte sí que ya estaba previamente en textos anteriores, es proponer una estructura de cómo debería ser la mente para que pasase lo que ellos observaban que pasaba. Y la estructuraron en ocho conciencias, o en lo que se ha dado en llamar ocho conciencias, que yo creo que el nombre no está demasiado bien elegido. El nombre original es Viñana y es más bien funciones mentales. Se estructuraron la mente, por lo que ellos observaron, en ocho funciones mentales. Las seis primeras son muy directas y evidentes. Bueno, no, las cinco primeras son muy directas y evidentes, que es porque son los cinco sentidos. Ellos
supusieron o apostaron porque existían 5 formas de procesado mental y una de ellas para cada uno de los sentidos, ¿no? Y si hubieran 1.000 sentidos, pues 1.000 formas de procesado mental, ¿no? Porque en realidad siempre es una simplificación que hayan 5, ¿no? Hay más sentidos. Además, incluyeron el pensamiento, digamos, grueso, el pensamiento que oímos todos en nuestra cabeza, lo incluyeron como una percepción más, como la sexta, lo cual ya está en textos previos, pero que yo creo que es uno de los grandes saltos mentales del budismo. El decir, el pensamiento es percibido, el pensamiento es una percepción, y por eso se incluye como sexta conciencia perceptiva. Luego, si quieres, podemos desarrollar todo lo que puede llegar a implicar eso, porque implica un montonazo de cosas que todas las doctrinas Mahayana además cumplen. Supusieron una séptima conciencia, aún no llegamos a Alaya, que estaba en medio, que hacía de mediador entre Alaya y las 6 conciencias sensoriales, que llamaron manas, y que llamaban a veces la conciencia de apropiación, que era un poco lo que nos hace pensar como un yo, lo más parecido a la simulación de ese yo que el budismo dice que no existe, ¿no? Que no existe ese agente o sujeto integrado, sería manas. Y está ahí en medio y es precisamente quien procesa y unifica todas esas entradas, esas 6 conciencias, y les da un sentido. Les da un sentido en el sentido de que se apropia de ellas como sujeto y dice, pues estos son mis sentidos, esto es lo que yo estoy pensando, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, como bien dices, está Alaya, que es un concepto yogacara espectacular también, que surge de la necesidad de que realmente exista un contexto. El karma, por ejemplo, necesita un contexto, pero también necesitamos un contexto para cada mañana levantarnos de la cama. Si solo hubieran conciencias sensoriales y una que los unifica y las apropia como sujeto, no tendríamos contexto, no recordaríamos cosas, no por la mañana nos despertaríamos cada día pues limpios, ¿no? En blanco, como en la película Memento, que no sé si has visto, ¿no? Que olvida todo cada día. Pues en cierta manera, si existiera un personaje como Memento y le afectara no solo a su memoria episódica, ¿no? Que es lo que explica en la película, sino también a su alaya, pues en cierta manera no podría generar karma, ¿no? De ninguna manera, porque cada mañana se levanta limpio en el día después del asesinato de su mujer, ¿no? Como en la película. Entonces, alaya es un concepto importantísimo y que surge de forma lógica. Ellos eran unos científicos de la mente, pero no como los nuestros de ahora, sino que ellos investigaban desde dentro, investigaban dentro de su meditación, no podían poner electrodos ni tampoco abrir cabezas, entonces ellos estudiaban lo que veían y se daban cuenta de que todo eso era necesario. Y entonces surge también el concepto de semilla, que va siempre asociado al de Alaya y que es muy importante. Que este concepto además, si no me equivoco, lo incorporaron los sautrantikas, o sea, ya previo a Yogacara. Y el concepto de semilla es aquello que se pone en alaya y para que luego pueda ser recuperado en el futuro en forma de, por ejemplo, karma. El ejemplo típico es, pues, no sé, yo tengo un encuentro con un perro y le cojo miedo a los perros. Esa es la semilla. Ha ocurrido algo, generalmente tiene que tener un impacto en dukkha, en sufrimiento o en emocionalidad para que se construya como semilla. Se guarda ese trauma, que coincidiría bastante con el concepto de trauma, pero por supuesto el trauma es solo un caso. Eh, Se guarda en algún sitio, que por eso se llama conciencia almacén, porque a la Haya se le suele llamar conciencia almacén, y esa semilla queda ahí almacenada a la espera de ser activada. Y será activada cuando se den las circunstancias que toquen, el karma que toque. Por ejemplo, pues cuando ves un perro, pues notar miedo. Y esa mente de ocho conciencias o 8 funciones mentales, en realidad es la que se ha luego prolongado en todo el budismo hasta nuestros días. Casi todas las doctrinas mahayana usan esa idea, ¿no? La idea de las 8 conciencias y sobre todo, muy, muy importante, la de Alaya, que al final, también según la doctrina mahayana, es aquello que renace. Esta es una pregunta muy típica, ¿verdad? Si no hay yo, ¿qué renace? Todos los budistas nos lo hemos hecho 1000 veces y hay ríos de tinta. La respuesta oficial, al menos mahayana, es que renace algo que llaman el continuo kármico, es decir, nuestro karma,
y que eso reside en Alaya. Lo que renace en cierta manera es Alaya. O sea que es un concepto también muy importante a partir de ese momento. Todo este tipo de disquisiciones, por ejemplo, no las encontraremos en el mundo Madhyamika, ¿no? En el mundo de Nagarjuna encontraremos otras súper interesantes, pero como se puede ver, son dos doctrinas que en mi opinión no están opuestas porque prácticamente casi tratan aspectos diferentes del budismo. Interesante. ¿Y qué nos puedes decir de los 10 bumis? Mm, los 10 bumis. Los 10 bumis, que en algunos textos son 7, en otros son 13 y en algunos son 21. Porque el budismo, si algo tiene, es que es muy complicado. Pero sí, Pues, sí. En los primeros textos eran algo menos, eran 7, pero sobre todo el concepto del bhumi surge de la idea del bodhisattva, ¿verdad? Que el bodhisattva, como entendido en el Mahayana, que no es exactamente igual que como lo entendía en el canon Pali, en el canon Pali un bodhisattva simplemente una persona que sigue el budismo, no tiene muchas más características. Pero en el Mahayana se considera que son unos personajes un poquito especiales que siguen el budismo también, ¿no? Pero lo siguen desde un nivel mucho más alto. No sé exactamente el concepto de maestro, pero ya entendemos que se refiere a personas cuya implicación en el budismo es elevadísima. Entonces se estableció y hay un texto que desgraciadamente no está traducido al castellano ni al inglés. Es una de mis traumas, estoy ahí esperando a ver cuándo llegará, que se llama el Yogacara Bhumisastra, que es un texto de estos enciclopédicos gigantescos de miles y miles de páginas. Y ahí, por ejemplo, no sé si es en el primer lugar, pero explica con mucha claridad la idea Yogacara del progreso por etapas del Bodhisattva, ¿vale? Hasta llegar a la realización completa. Y ese progreso por etapas es lo que son los 10 bumis o en otras doctrinas algún bumi de más o de menos. Que bumi es la palabra, creo que sánscrita, para suelo, simplemente, ground, suelo. Significa que ocurren eventos que no tienen marcha atrás en el progreso del bodhisattva, ¿vale? Siguiendo las filosofías mahayana. Y el modelo tradicional son 10, es decir, ellos afirman que hay 10 suelos, hay 10 eventos que no tienen marcha atrás. Empezando por el primero, que se parece mucho a lo que podría ser la entrada en la corriente del canon Palí, ¿no? Porque el canon Palí también establecía un progreso por etapas, pasa es que lo establecía en 4 etapas sobre todo, y bastante basado en renacimientos, ¿verdad? Se fijaba mucho en cuántas veces ibas a renacer. Eso no se contempla en los boomies, un poco les da igual, pero sí que el primer boomie, la verdad es que encaja muy bien con la entrada en la corriente, con el primer es también etapa del canon Palí. Mm. Que es otra, interesante, sí. muy interesante. Luego, Y eh, sí. digamos, estas enseñanzas Yogachara, ¿en qué sutra, digamos, aparte de estos textos gigantes así que podemos Ujú. encontrar, en qué otros sutras, digamos, más conocidos podemos encontrar estas enseñanzas Yogachara? Sí, desde el punto de vista más erudito se suele citar siempre al Sandinirmokana, que es un sutra que, excepto para gente que nos gusta mucho Yogacara, creo que es relativamente desconocido, el Sandinirmokana. De hecho, yo hace unos años no lo conocía, cuando empecé a interesarme por el tema. Leí que ese era el sutra fundamental, ¿no? Y me lo leí y realmente lo es. Y otro que sí que es mucho más conocido es el Lankavatara, el Sutra Lankavatara de la bajada a Lanka. Y quizá ya no es tan perfectamente Yogacara puro, no es una descripción pura de lo que es el Yogacara, pero casi todas las ideas que hay dentro son Yogacara. Pasa es que ya incorpora bastantes textos y capítulos sobre la naturaleza búdica de Tathagata, em, y entonces es un poco más mezclado, seguramente muy posterior o algo posterior que el Lankavatara quizás suene a algunas personas porque es el famoso sutra que Bodhidharma llevaba bajo el brazo, ¿no? Cuando decidió embarcarse hacia China. Parece ser que era casi el único texto, ¿no? que llevaba con él, por considerarlo el más importante. A mí son dos sutras que la verdad es que me gustan mucho, y esto todo es entre comillas, porque ya sabemos que leer los sutras es muy difícil porque son bastante técnicos, me gustan. O sea, así como normalmente los sutras no suelen ser muy técnicos y luego están los sastras, ¿no? Para desarrollar detalles más prácticos o incluso filosofía. Aquí yo creo que sí que se tratan de forma muy directa y creo que es muy interesante leerlos, los dos. Mm.
pondré en comentarios, en los comentarios del vídeo, pondré para la audiencia estos dos sutras, ¿no? Eh, Vale. Yo me disculpo ante la sí, audiencia si alguno empieza a leerlo y dice, pero esto es infumable. Son difíciles de leer los sutras, todos ellos, ¿verdad? No sé si hay alguno fácil bueno, de leer. hay algunos más sencillos, otros son más complejos, sin duda. Sí. Y cuéntanos un poco, Oscar, de las prácticas asociadas al Yogachara. Mm. Sí, hay una cosa que hay que decir y es que la escuela Yogacara como tal apenas existe, ¿no? Ya, que es donde normalmente está la práctica, ¿no? En donde están las personas está la práctica. Sí que hay alguna escuela como la Hoso japonesa que se dice que es Yogacara, la conozco poco, la verdad. Pero sobre todo en su momento, lo que nos llega es que la práctica Yogachara finalmente era bastante similar a la previa, ¿eh? Sobre todo se basaban en meditaciones Samatha y Vipassana, que es el clásico, ¿no? del budismo primigenio. Hacían mucho foco en ambas. Porque a veces se tendía en aquella época a minimizar la vipasánica, ¿no? Y ellos pues, creo que le dan bastante relevancia y a las absorciones derivadas de la meditación samatha. En realidad, a nivel de meditación, yo creo que eran bastante estándares para la época. Yo creo que era, al final, las meditaciones, aunque en el mundo occidental es lo que más nos gusta y lo que más nos llama y lo que más nos atrae, al final las meditaciones son las herramientas para llevar a la realidad, para que se actualizar, que dicen en el Zen, o para hacer real aquello que nos explique la doctrina. Entonces, la misma herramienta vipasánica, por ejemplo, puede servir para multitud de doctrinas diferentes, que a lo mejor hasta están en desacuerdo, sobre algunos aspectos, pero al final tú usas la misma herramienta. Sí que es cierto que poco después empezaron a aparecer otro tipo de meditaciones que ya se separaban un poquito más de las tradicionales previas, ¿no? Del canon palí. Pero yo creo que Yogacara todavía casi siempre o casi como únicas prácticas usaba Samatha y Vipassana. O Mm, sea, como Me gusta, nosotros hoy en sí, día casi. claro. Me gustaría que habláramos un poco de la influencia, ¿no? De la filosofía Yogachara, ¿no? En en el desarrollo histórico del budismo, Mm, en, también en las escuelas, ¿no? Actualmente, las escuelas budistas, ¿qué rastro hay, digamos, piensas tú, mm, ¿no? En, en, sí. en el budismo histórico y actual. Sí, yo creo que prácticamente todo el budismo a partir de entonces, a partir de Nagarjuna, Asanga y Vasubandhu, es una mezcla de ambas filosofías. Es muy raro encontrar realmente una escuela que digas, ostras, es que no hay absolutamente nada Yogacara o no hay absolutamente nada Madhyamika. Es rarísimo. En realidad, cada vez que en un texto budista Mahayana se hable sobre el fenómeno y la realidad de la mente, se hable sobre Alaya, se hable sobre que el mundo es más bien un sueño, ¿no? Sobre la coemergencia del fenómeno sin realmente una esencia detrás. Siempre estaremos tratando doctrina yogachara y entonces sin duda, vamos a encontrarla en casi todas partes. La vamos a encontrar en el Tíbet, en todas las escuelas del Tíbet, sin duda. En el Tíbet se hizo un esfuerzo muy importante, personajes de gran altura como Mipam y otros, en unificar ambas doctrinas, hacerlas compatibles, Madhyamika y Yogacara, e incorporarlas a las escuelas budistas tibetanas. Yo creo que todas lo tienen. El Zen sin duda. El Zen ha mutado muchísimo. El Zen es también una doctrina muy compleja, ¿no? Con muchas variantes. Pero para empezar, Bodhidharma fue con el Lankavatara bajo el brazo, donde todo esto que hemos dicho se dice que es palabra de Buda. Y después sí que durante el periodo clásico del Zen se veía muchísimo más la influencia solamente, ¿no? Que quizá en doctrinas actuales como Soto, que también, ¿eh? Pero quizá Soto se ha orientado en otra dirección, ¿no? Menos especulativa, más centrada en la práctica. Lo que sí que es cierto es que ese centrarse en la práctica, que es marca de la casa del Zen, viene de Yogachara, ¿no? Porque ellos eran los practicantes del yoga, ¿no? Que hay gente que todavía piensa que el yoga se refiere solo al hinduismo, pero en todo el Tíbet, por ejemplo, los meditadores budistas son yogis. El Sin duda. Yogachara, la práctica del yoga,
se pone en el centro a partir de ahí y en doctrinas como el Zen sigue en el centro, ¿no? Y cada vez más, con ramas como el Zen Soto o incluso Rinzai, ¿no? O sea que sí, creo que la influencia está en todas las escuelas mahayanas. Sería muy extraño que no encontrarla. Mm. Interesante, sí, sí, muy interesante. Eh, y ahora me gustaría que habláramos un poco de esta cercanía que se comenta asiduamente, ¿no? Del Yogacara con el idealismo occidental, ¿no? En la Mm, filosofía moderna. ¿Qué sí. piensas sobre esta comparación? Bueno, sin duda está ahí. Se adelantó mucho al idealismo. Hay autores que afirman que no era 100% idealista Yogacara, hay autores que afirman que sí lo era. Es muy probable que incluso dentro de la doctrina pues hubiera diversas opiniones, porque hay diversas formas de idealismo, claro. El idealismo más puro, que es aquel que dice que solo existe, ¿no? el fenómeno que yo veo y no hay nada detrás, no hay nada en absoluto detrás. Ese aparece sin duda en, en Yogacara. Y aparece después en otros filósofos, ¿no? Tipo Berkeley, etcétera. El famoso Berkeley que preguntaba si nadie lo escucha, ¿verdad? Un árbol hace ruido al caer. Bueno, esa es una pregunta muy idealista, ¿no? En cierta manera, pero además que tiene una respuesta bastante buena y yo creo que bastante firme desde la ciencia actual y desde el Yogacara, porque al final el ruido mm, no deja de ser un fenómeno y por tanto la respuesta es que no hay fenómeno si no hay nadie experimentándolo. Luego, ¿hace ruido un árbol al caer cuando no lo escucha nadie? No, pero ¿vibra el aire o no vibra el aire? Que sería la siguiente pregunta, ¿no? Porque todos sabemos que el ruido es la interpretación que hacen nuestros sentidos y finalmente la mente de las vibraciones del aire. Entonces, seguro que no hay ruido si no hay nadie escuchando. Seguro. De esto ya lo podemos responder. Lo sabían los Yogacara y seguramente lo sabían los idealistas del siglo XXI. Pero vibra el aire cuando cae el árbol. Claro, el idealista puro dice, no, es que el árbol no cae si no lo mira nadie. Tú llegas y hay un árbol en el suelo. Claro, ¿qué prueba tienes tú de que el árbol ha caído? Ayer estaba de pie, hoy está en el suelo. Lo demás son deducciones tuyas. Esto sería un idealismo puro, ¿verdad? Y un idealismo que tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahora mismo, que es más moderado, diría, no, es cierto que el ruido no existe como tal, en absoluto, pero hombre, existe toda una serie de cuestiones externas a nosotros que operan cuando nosotros no estamos mirando. Esto tiene tantas ramificaciones como que hasta ahora me viene a la cabeza una frase de Einstein, no tiene mucho que ver quizá, que cuando discutían la mecánica cuántica, porque él no sé si sabes, él era un detractor absoluto, ¿no? De la mecánica cuántica, no se la creía y no creía que fuera cierta. Decía, como contraejemplo, decía, me niego a creer que cuando no miro la luna no está ahí. ¿No? Y es un ejemplo de cómo sería el idealismo. El idealismo sí que te diría eso. Y cuando tú miras el idealismo puro, cuando tú miras la luna no está ahí. Es cuando miras que está ahí. No tiene sentido hablar de la caída del árbol cuando no miras. O sea Y, que también tiene mucha sí, relación con cosas como la cuántica. Pero bueno, ya llegaremos. eh, y ahora me gustaría saber tu punto de vista, ¿no? De cómo de deudora es la neurociencia moderna, ¿no? Del Mm. punto de vista yogachara, ¿no? Con tantos siglos, ¿no? De historia. Mm. No sé si deudora, porque claro, es muy difícil saber cuando alguien escribe algo, ¿no? En el siglo que sea, o siglo XX, XXI, hasta qué punto se le ha ocurrido a él, se le ha ocurrido leyendo algo o se le ha ocurrido leyendo algo Yogacara, ¿no? Yogachara. Pero sí que es cierto que al final el postulado que para la época debía ser súper radical de los Yogachara, de que lo único que hay es fenómeno en tu experiencia, aunque hay gente que todavía se resiste, ¿no? Cuando se le dicen es 100% seguro. O sea, en tu experiencia solo hay fenómeno. Y ese fenómeno lo ha creado tu mente y no existe absolutamente nada más. Es un absoluto total. La cuestión es cómo surge ese fenómeno, ¿verdad? Y ahí es donde entras en los distintos niveles de idealismo que cada uno quiere aplicar, desde el más puro materialismo, todo lo que hay es materia, y sí que es cierto que eso es lo que me genera a mí el fenómeno, que es realmente finalmente solo mente, hasta el idealismo más puro de no existe más que fenómeno, y no existe ni siquiera, pues no existes ni siquiera tú, ¿no? Tú eres una imagen en mi imaginación.
Es un poco solipsista el idealismo puro siempre, ¿verdad? Porque si no existe nada, solo existo yo, ¿no? Y si budismo dice que tú ni siquiera eres un yo, pues poco existe. Pero sí es cierto, no sé si influencia, pero la relación a mí me parece apasionante, porque sí, porque es un acierto sin paliativos, o sea, todo es mente. Y eso es un medio útil, como dicen los budistas, un upaya, que se usa en budismo para desapegarte un poco de las cosas. Porque, en cierta manera, el ejemplo que ponen muchos maestros budistas es el del truco del mago, ¿no? Que hace aparecer una bella mujer de la nada, pero que es una ilusión porque él es un mago, pero se enamora de ella. ¿No? Ese es un poco el ejemplo que nos ponen para explicarnos cómo nosotros mismos, nuestra mente, construye estas imágenes y nosotros nos apegamos a ellas, porque al final solo nos apegamos a fenómeno y el fenómeno hemos dicho que es solo mente. También puede ser táctil, ¿eh? No solo visual, también auditivo, gusto, olfato. Pero al final el ejemplo que te ponen, y es muy bonito, es ese, el del mago que crea una belleza que es ilusoria y se enamora de ella, ¿no? Y pasa a estar apegado a ella. Un poco para ejemplificar qué quería decir Yogachara. Bueno, Oscar, pues ya estamos terminando. No sé si quieres un poco comentar para finalizar algo relevante o que no hayas comentado antes de la filosofía Yogacara. Bueno, yo por abundar un poco más en lo que comentaba Einstein, porque también encuentro que existe una relación muy bonita y que vale la pena comentar entre la mecánica cuántica, que es algo que muy misterioso, ¿no? Que yo creo que a todo el que se mete un poco le apasiona, y Yogacara también. Porque en cierta manera, los postulados cuánticos nos llevan también a la idea de que básicamente lo que existe es fenómeno. Y me explico, ¿eh? Porque esto no es directo, ¿eh? Hay que hacer un cierto argumento. Igual que vemos, no sé, la gente que conozca un poco la mecánica cuántica, igual ha oído hablar de la dualidad onda-partícula, ¿no? De la luz. Es decir, que la luz tanto se comporta como una partícula, que se supone que es algo sólido, como una onda, que es algo más bien fenoménico, ¿no? Es la luz. Pero es que además, cuando se profundizó aún más en la cuántica, se vio que los objetos cuánticos, las partículas subatómicas, no están en lugar alguno y no tienen característica alguna hasta que son observadas. Hasta que son observadas no podemos decir ni dónde están exactamente, solo hay una probabilidad de encontrarlas en algún lugar, ni tampoco podemos decir ninguna otra característica de ellas. Es decir, que si esto lo llevamos al ámbito del fenómeno, lo que estaríamos diciendo es que hasta que no observo algo, ¿no? Como el famoso árbol de Berkeley, en realidad ni siquiera está ahí del todo. Quizás sí como un potencial estadístico, pero eso es un potencial estadístico, es muy diferente al hecho de que esté ahí. Entonces, en cierta manera, la física en sus fronteras actuales más punteras nos está acercando a conceptos muy parecidos, mucho más complejos, ciertamente, y tampoco se puede decir que la gente yogachara supiera nada de esto. Entiendo que no, que es una cosa, una casualidad muy bonita. Pero nos está llevando un poco a este planteamiento de que las cosas no está tan claro que existan hasta que son observadas. Ellos dicen que colapsa su función de onda, ¿eh? Porque los físicos han de hablar siempre en palabras muy técnicas. Pero la función de onda es la función que dice qué probabilidad tengo de encontrar la partícula en un sitio, y solo hasta que colapsa está en algún sitio. Normalmente Einstein y todos los que somos o éramos más realistas dicen, bueno, eso es porque no la vemos, pero está en algún sitio. Pasa es que no es hasta que observas, ¿no? Que ves dónde está exactamente. Y con el tiempo, en el siglo XX ya se demostró que no, que eso es falso, que realmente la partícula no está en ningún sitio hasta que es observada, en ningún sitio concreto. Y eso es muy idealista, del idealismo. No es exactamente que no exista en absoluto, ¿verdad? Porque algo hay, no va a aparecer la partícula en cualquier lugar, va a aparecer en una zona determinada, porque la función de onda dice más o menos por dónde está y de qué forma, pero no está ahí realmente hasta que es observada. Y observar algo es convertirlo en fenómeno, lógicamente. De alguna manera las fronteras de la física cuántica ahora lo que está intentando entender es qué es esa observación exactamente. No está claro. Entonces siempre me ha parecido un tema muy bonito, muy interesante, vaya. Para profundizar.
sin Sí. duda, con tiempo y ganas. Sí. Sí, porque la cuántica es muy complicada, muy complicada. Eh, Oscar, muchísimas gracias por esta charla. Es una de las charlas más interesantes que he tenido en el canal. Y bueno, pues este canal está abierto para nuevas charlas. Si te apetece hablar de cualquier tema, pues, pues seguimos en contacto si te parece. Y ya te digo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, muy amable.